Hola, bienvenidos al tip de Cintia. Hoy vamos a continuar hablando de las transferencias documentales. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en las transferencias documentales? Porque está dispuesto en el Manual de Correspondencia de Archivo y en el procedimiento número 6 del Programa de Gestión Documental de la organización Coredi que en los últimos meses del año, cada año, se va a realizar la transferencia documental para evitar el acervo documental y la acumulación de documentos y asimismo el desorden documental. También está establecido por norma institucional que las transferencias documentales se hacen basadas en las tablas de retención y se deben hacer cada año fijándonos en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. Entonces vamos a continuar hablando de las transferencias y les voy a dar un ejemplo de cómo diligenciar debidamente el formato único para la transferencia documental. Como les había contado en los tips anteriores, la transferencia documental es la etapa de análisis y de revisión de los documentos. O sea que en ese momento en todas las dependencias debemos de estar revisando los documentos, las series y las subseries documentales. Recuerden que debemos tener presente es el tiempo de retención, es decir, el ciclo vital de los documentos, si ya cumplió su parte administrativa y que no estén pendientes de trámites. Entonces, esos documentos son los que vamos a transferir. A continuación, vamos a ver el procedimiento establecido para la transferencia documental para que tengamos claro cómo se hace el debido proceso y estemos hablando en el mismo idioma. Como les había compartido en los tips anteriores, la transferencia documental es una etapa previa de análisis y revisión de los documentos. Entonces, en este momento, en todas las dependencias de la organización, de Coredi y del tecnológico, deben de estar revisando los documentos a transferir basados en las tablas de retención, es decir, revisando el tiempo y la etapa del ciclo de vida de los documentos, documentos que no estén en trámite ni en procesos, documentos que hayan cumplido su tiempo de retención basados en las tablas de valoración y retención documental. A continuación vamos a ver el procedimiento de transferencia documental definido para la organización Coredi. Aplica para Coredi y para el tecnológico. Es el procedimiento número 6 que está en Google Drive en la carpeta de gestión documental. Entonces el objetivo del procedimiento de transferencia documental es precisar los lineamientos básicos a tener en cuenta para la transferencia de los documentos del archivo de gestión al archivo central y del archivo central al archivo histórico. Recordemos que en el centro documental de la organización están unificados el archivo central y el archivo histórico. Entonces, basados en todos los instrumentos ya precisados para la realización de la transferencia documental, definimos los documentos históricos que van a ser la memoria de la institución. Entonces, en este momento los invito a que miremos en qué consiste todo el procedimiento para que nos familiaricemos y hagamos el procedimiento debidamente y correcto. La actividad inicial del procedimiento de transferencia documental es identificar los documentos de las series y subseries que deben ser transferidos al archivo respectivo, según el tiempo estipulado en las tablas de retención documental, lo que les decía anteriormente. Esa es la clave que hay que tener en cuenta para realizar una transferencia, que la tabla de retención diga que ya por caducidad o porque ya el trámite está cerrado, lo vamos a pasar al archivo central. Entonces, la actividad final del procedimiento es elaborar el acta de transferencia documental, ya sea por los funcionarios del archivo de gestión o por el archivo central, según la información que vamos a transferir. En el procedimiento de transferencia documental hay conceptos técnicos muy importantes los cuales debemos hacer lectura. Entonces los invito para que revisemos este procedimiento que no es muy largo y dice las palabras claves para que nos familiaricemos y hablemos el mismo idioma a nivel de gestión documental. Los valores de los documentos son muy importantes a la hora de tener en cuenta una transferencia documental. Los documentos tienen valores secundarios, entre ellos está el valor administrativo, el valor científico, el valor contable, entre otros. ¿Esto por qué? Porque en el momento de que un documento es producido, tiene un valor, casi siempre es administrativo o contable. ¿Por qué? Porque los trámites que realizamos en la institución tienen que ver en su mayoría
con esas áreas del conocimiento. Cuando un documento pasa a un valor secundario, es decir, a un valor científico de consulta, es cuando el documento ya perdió su trámite administrativo, ya no es necesario para la consulta inmediata, sino más que todo es con el tiempo, para investigaciones, por historia institucional o de la nación. Las condiciones generales del procedimiento de transferencia documental se delimitan en que el funcionario encargado del archivo de gestión, en este caso ustedes, porque recordemos que el archivo de gestión es su oficina, entonces hace la transferencia documental, identifica los documentos que hayan cumplido el tiempo estipulado en las tablas de retención documental. Seguidamente se procede a la revisión de los documentos a ser transferidos, a eliminar el material metálico de los documentos, a cambiar el material metálico por el material plástico. Recordemos que los ganchos legajadores que están permitidos son los ganchos plásticos. Entonces, eso se hace previo a la transferencia documental. Se hace limpieza profunda del polvo de los documentos, luego se procede a la foliación de los documentos y se ubican en las carpetas. Recordemos que en el tip anterior le di uno a uno de los pasos. Acá les estoy hablando con más profundidad del procedimiento, ya que la circular número 06 de gestión documental les hablaba y les pedía respetuosamente realizar debidamente este procedimiento. Los documentos de referencia del procedimiento de transferencia documental son los acuerdos 002 del 2015 del Consejo Directivo de la organización, la resolución 023 del 2018 de gerencia de Coredi. Y, o sea, eso se los cuento porque es obligación de todas las dependencias incorporarnos y vincularnos con el sistema de gestión documental, ya que este año está legalmente establecido y es de obligación el cumplimiento. Los formatos que se utilizan para realizar debidamente el procedimiento de transferencia documental son formato único documental y el formato del acta. Los controles es el personal de archivo de gestión y el personal del archivo central o histórico. Los historiales de cambio. Esto se los quiero contar para que sepan que constantemente estamos en actualización de los procedimientos según las normas y las leyes que nos dicte el Archivo General de la Nación. Entonces, en este caso, en el 2017, la versión de la transferencia documental había sido elaborada para ser implementada por la organización Coredi. Para ello, el Tecnológico Coredi actualiza los actos administrativos referentes a la gestión documental y la Corporación Coredi adoptó el sistema a través de acto administrativo. Con ello se da cambios en los documentos de referencia al presente procedimiento. Entonces miremos que constantemente estamos trabajando arduamente y actualizando todos los instrumentos y los procedimientos de acuerdo a la innovación de los sistemas de la información y a lo que dicta el Archivo General de la Nación, que es el ente regulador de todo el sistema general de gestión documental. Por último, tenemos un cambio en los actos administrativos de los documentos de referencia y ajustes al contenido. Esto se hizo el 1 de enero del 2019 con la antigua resolución que les mencioné pues anteriormente, que fue el 23 de diciembre del 2018, que fue donde se estableció legalmente el sistema de gestión documental y todo lo que hasta ahora tenemos. Por último, les quiero recordar que un expediente o una carpeta o una unidad documental lo organizamos en orden cronológico. Entonces, ahora que ustedes vayan a hacer las transferencias documentales, cada expediente debe estar organizado en orden cronológico, es decir, el primer documento que vamos a encontrar es el primer documento que se produjo, sea en enero o en febrero. El último documento va a ser en diciembre, en noviembre o ya llegado el caso en el tiempo en el que cierre el contrato cada persona. Eso equivale a organización documental por orden de procedencia y orden cronológico. A
continuación vamos a mirar cómo se diligencia correctamente el formato único para un inventario documental. Su nombre técnico es ese, formato único de inventario documental. Entonces, tenemos el formato dispuesto para la organización Coredi. Entidad remitente, sea tecnológico o sea Coredi. Entidad productora, de igual manera, sea tecnológico o sea Coredi. ¿Por qué suena como redundante entidad remitente y entidad productora? Porque muchas veces en Coredi producimos documentos en nombre del tecnológico y viceversa. Entonces acá debemos de ser bien específicos y también teniendo en cuenta que hay personas que trabajan para las dos instituciones, para el tecnológico y para Coredi. Unidad administrativa es la dependencia de mayor orden jerárquico dentro del organigrama. Entonces tenemos en este caso contabilidad, oficina productora, sea tesorería, sea control interno. Y el objeto, en el ejemplo les escribí entrega de historias laborales, pero puede ser entrega de correspondencia interna o en sí entrega de la documentación producida en el 2019. Seguido de esto tenemos el número de orden. El número de orden simplemente es un número consecutivo que se le da a la serie documental o al asunto. Entonces, vamos a escribir allí el número de veces que vamos a escribir un asunto. Entonces, 1, 2, 3, 4. No tiene pues ciencia. El código equivale al código dentro de la estructura orgánico-funcional, es decir, al código de mi dependencia. Ya les he repetido varias veces en los tips anteriores donde podemos encontrar los códigos según el organigrama de cada institución. Recordemos que es en el Google Drive, en la carpeta de gestión documental, donde dice instrumentos. Seguido tenemos el nombre de la serie, la subserie o el asunto. En esto tenemos que tener mucho cuidado, ya que si tenemos la serie definida, tal cual debemos escribir. Entonces vamos a escribir actas, historias académicas, historias laborales, correspondencia institucional o el asunto bien descrito. Tenemos también las casillas que equivalen a las fechas extremas, fecha inicial y fecha final. ¿Qué son fechas extremas? Las fechas extremas equivalen a la primera fecha y a la última fecha de un expediente o de una unidad documental o de una carpeta. Como les dije anteriormente, se mira la primera fecha, debe de ser siempre la primera producida, es el primer documento que se produjo en un trámite, y la fecha final se escribe la última fecha del último documento que vamos a encontrar en un expediente, no es más. La unidad de conservación, debemos de escribir si es en una caja, una carpeta, un tomo u otro. Porque un tomo, estamos muy dados a utilizar las acetas. Ya también les he recordado que si vamos a utilizar acetas, utilicemos los bolsillitos plásticos para evitar perforar los documentos y que así se deterioren más fácilmente. El número de folios, esto se hace cuando ya hemos foliado una carpeta o una unidad documental. Entonces se escribe el número de folios exacto en el que terminamos. El soporte, si es en soporte físico o en medio magnético, medio digital. Si es un CD o una USB, ya miramos. Y la frecuencia de consulta, es si ustedes lo que van a transferir al archivo central va a tener una frecuencia de consulta alta o una frecuencia de consulta media o baja. ¿Esto por qué? Para mirar la ubicación topográfica en la que va a estar la información o los documentos que ustedes van a transferir. Entonces, si va a ser de frecuencia alta, se va a tener pues las cajas más a la mano para facilitar la consulta. O si va a ser de consulta baja, ya se mira qué es lo que se debe de pasar al archivo histórico o si tiene memoria institucional. O sea, de acá para acá, estas casillas ya corresponden a llenarlas al personal del centro documental. ¿Por qué? Porque es la ubicación topográfica, en los módulos que van a estar, en el estante y en el nivel. Acá dice claramente espacio para archivo central cuando entrega la documentación. En las notas sí lo vamos a utilizar, porque muchas veces una carpeta le falta información o todavía está en trámite, entonces acá vamos a colocar todo lo que se deriva de esa serie o de esa subserie o de ese asunto. Me van a escribir todo lo que está pendiente o si tienen algo importante pues que escribir sobre ello. Ya se escribe el año, el mes, el día
y el número de la transferencia. Si es su primera transferencia, vamos a colocar 01, si es su segunda transferencia, 02 y así sucesivamente. Entonces eso es como lo más importante para diligenciar el formato único de inventario documental. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en llamar. Mi extensión es la 200 y siempre desde la Coordinación de Gestión Documental estamos para apoyarlos en el diligenciamiento de los formatos y en el desarrollo de los procesos destinados para que cumplamos correctamente y eficientemente con el sistema de gestión documental. Hasta acá este tip de Cintia. Espero que haya sido clara con la información. Recordemos que desde la Coordinación de Gestión Documental siempre estamos prestos a orientarlos o ayudarlos para que los procedimientos sean correctamente diligenciados y sean correctamente elaborados. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tip de Cintia.